Chile. Chile tiene mucha historia, pero nos centraremos a finales de la década del 80, donde esa parte de la historia se le llama fin de la dictadura y transición a la democracia. Iniciaremos con la decadencia. La crisis de 1982 fue la mayor crisis en Chile desde 1930. La crisis se reflejó en varios factores, como la disminución del PIB en un 14,3%, en el aumento del desempleo en un 23,7%, en la devaluación del peso en un 18% y en la intervención estatal de varios bancos. En lo social, produce un malestar generalizado que en poco tiempo se transforma en una seguidilla de protestas, huelgas, enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, barricadas y cacerolazos. Estos actos se vuelven las primeras protestas en contra de la dictadura durante toda su duración. Las manifestaciones fueron impulsadas por sectores gremiales y sindicales, todo esto con el apoyo de la oposición, quienes demandan la renuncia de Pinochet, la derogación de la Constitución de 1980 y la realización de elecciones libres y democráticas. La Constitución de 1980 establecía que la duración del mando del presidente sería de 8 años, por lo que ya a finales del año 1987 las protestas y manifestaciones, al igual que los grupos opositores, comenzaron a retroceder, ya que sabían que se acercaban las elecciones. Los opositores decidieron seguir lo estipulado en la Constitución y comenzaron a prepararse para las elecciones. En 1987 se abrieron los registros electorales, por primera vez desde 1973. En los registros se inscribieron el 97,5% de las personas habilitadas para hacerlo, y también se reabrió en 1985 el Tricel, lo que facilitó el plebiscito. El llamado plebiscito y su desarrollo. En el año 1988, el gobierno militar decidió llamar a elecciones el 5 de octubre de ese mismo año, donde habían dos opciones, el sí y el no. La opción del sí significaba la permanencia del gobierno militar bajo el mandato de Augusto Pinochet, y la opción del no significaba poner plazos concretos para terminar la dictadura militar. Además, el periodo presidencial de Augusto Pinochet se alargaría por un año más, hasta el 11 de marzo de 1990, al igual que las funciones de la Junta de Gobierno. Vencido dicho plazo, tendrían plena vigencia las normas permanentes de la Constitución, o sea, deberían realizarse las elecciones presidenciales y parlamentarias. Para publicitar y ganar votos ambos lados, a un mes de las elecciones, 5 de septiembre, comenzaron a colocar sus spots publicitarios en la televisión chilena. La campaña del sí se centraba en recordar todos los problemas que existían en el gobierno de la Unión Popular y cómo el gobierno arregló todos esos conflictos, además de resaltar los avances en la economía chilena. Su lema era, por un país ganador. Y algunos de los partidos que apoyaban el sí eran Partido Democrático de Chile, Partido Liberal Demócrata de Chile, Partido Nacional Chile, Partido Socialdemócrata, entre otros. Por otro lado, en la campaña del no, sus creadores fueron José Manuel Salcedo y Jaime de Aguirre, encabezados por Eugenio García. Esta campaña apelaba en contra de las permanencias de Pinochet en el poder junto a la Junta Militar, además de las violaciones de los derechos humanos y el deseo de estar en un Chile mejor que no necesariamente llevara a un gobierno socialista. Su lema fue el famoso Chile, la alegría ya viene, y algunos partidos que apoyaban al no eran Partido Liberal, Partido Nacional Chile, Partido por la Democracia, Partido Radical de Chile, Partido Radical Socialista Democrático, entre otros. Entonces, además de enfrentarse a las urnas, estos dos movimientos se enfrentaron en la televisión chilena, con espacios de publicidad de 15 minutos cada uno. Sin embargo, al poco tiempo se notó la superioridad en la técnica del comando del no, con su famosa canción de la alegría ya viene, además de mejores argumentos y mejores filmaciones. En cambio, en el comando del sí no se notó una gran fama. Esto se puede deber a que los encargados de la publicidad eran Fuerzas Armadas y un publicista argentino. Por otro lado, en los del no, sus encargados variaban desde psicólogos hasta cientistas políticos. Resultados de las votaciones. Al cerrarse el registro electoral existían 7.435.913 personas calificadas para votar. El día de las votaciones, el 5 de octubre de 1988, 7.251.933 personas se presentaron para votar. Durante todo el día, los cómputos nunca fueron claros, ya que mientras el gobierno daba sus cómputos, la oposición daba los suyos. Además que a lo largo del día la televisión solo transmitió dibujos animados, por lo que la gente nunca estaba clara de qué información debían confiar. A las 7:30 de la tarde se emitía el primer comunicado oficial del gobierno respecto a las votaciones.
El sí obtenía 57,33% frente al 40,54% del no, sobre un total de 72 mesas escrutadas. En el comando del no se acusó al gobierno de retener las cifras. Dentro del mismo se tenían cifras también las cuales eran: el sí supera el 41%, mientras que el no obtiene el 58,7% de los votos. A las 10 de la noche se entrega un nuevo cómputo, esta vez en base a 677 mesas. Sí, 51,3% y no 46,5%. Por otro lado, el Comité de las Elecciones Libres entregó un nuevo informe, en el cual el sí obtiene un 44,6% frente al 55,2% de la opción no. A las 2 de la madrugada, el subsecretario del gobierno apareció entre los medios y anunció los cómputos finales. De un universo electoral total de 7.236.241 votos escrutados válidamente emitidos, el sí obtuvo 3.111.875 sufragios, equivalentes al 43% de los votos. En tanto, la opción del no tuvo 3.959.495 votos, equivalentes al 54,70% de los votos válidamente emitidos. Vuelta a la democracia. Las prometidas elecciones democráticas presidenciales tuvieron fecha para el 14 de diciembre de 1989, en paralelo a las elecciones parlamentarias. Se inscribieron 4 candidatos, pero solo llegaron 3 a pelear votaciones. Los que llegaron fueron Francisco Javier Errázuriz, Independiente, Hernán Bucci, Democracia y Progreso, y Patricio Aylwin, Concertación de Partidos por la Democracia. Los resultados de las elecciones determinaron el triunfo de Patricio Aylwin con el 55,2% de los votos. La participación de la ciudadanía fue del 94,72% de todos los inscritos. Esto se traduce en 7.158.727 personas. Y el 11 de marzo de 1990, Aylwin asume como presidente de la República. Transición a la democracia. Con la llegada del nuevo presidente, recién se iniciaba el proceso de transición a la democracia. Este tiene varios planos que se desarrollan tanto en lo político, en lo social, económico y jurídico. Para esto, Aylwin fijó metas para poder estabilizar la nación. Dentro de estas se cabe destacar: continuar con el mismo modelo económico, velar por el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas y promover la justicia y reconciliación social. Sus primeros proyectos de ley estuvieron destinados a someter al poder militar al poder civil y desarticular los aparatos represivos de la dictadura, iniciando la denominada transición a la democracia. Para promover la reconciliación social y justicia, se crearon la Comisión de Verdad y Reconciliación, el informe Rettig. La comisión se crea con el objetivo de construir a la revelación de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en tiempos de dictadura. El presidente de la comisión fue Raúl Rettig, razón por la cual se conoce como Comisión Rettig, y el resultado informe Rettig. El informe es un documento entregado al presidente de la República después de 9 meses de trabajo en la comisión. En este se redactaron relatos sobre las violaciones de los derechos humanos, donde se señalaban los métodos utilizados en dichas violaciones, la selección de víctimas, métodos de represión, la forma de garantizar la impunidad y las instituciones responsables. La comisión acogió un poco más de 3.400 denuncias y clasifican como víctimas de violencia a 2.279 personas. Este documento recomendó una serie de medidas de reparación simbólica y reivindicación a las víctimas. Aylwin acogió dichas recomendaciones y dictó una ley donde crea la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Años más tarde se crearía el informe Valech en el gobierno de Lagos. Todo esto se crea bajo la atenta mirada de las Fuerzas Armadas y un periodo donde sus integrantes aún gozaban de las garantías que ellos mismos habían creado. A pesar de que Aylwin intentaba guiar al país hacia la democracia, poseía severas limitaciones a su mandato, entre ellas permitir que Pinochet permaneciera como jefe del ejército durante 8 años, además de las constantes amenazas del general de interrumpir la democracia ante las acusaciones o intentos de proceso sobre los militares. Y mantener la autoritaria Constitución de 1980, que entre su contenido se encontraba el famoso sistema binominal y el famoso caso de Jaime Guzmán en las elecciones parlamentarias. Jaime Guzmán, un exdiputado y fundador de la UDI, que perteneció a la derecha, fue uno de los principales y más importantes opositores al gobierno de Patricio Aylwin. A este, según autores, se le señala como uno de los gestores del sistema binominal. Este murió por un ataque del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que a causa de esto, Patricio Aylwin, que quería formar un clima de reconciliación con el informe Rettig, ve cómo se va empañando esta idea de a poco.
Por otro lado, el gobierno continuó presentando varias medidas para restaurar la democracia en el país, un conjunto de proyectos de modificación a la ley llamados Leyes Cumplido. Debido a su redactor, Francisco Cumplido, ministro de Justicia del gobierno de Elwin, estas buscaban la liberación de presos políticos detenidos por delitos cometidos en la lucha contra la dictadura, democratizar instituciones políticas como el propio Parlamento y poner fin a la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, la implementación de una reforma tributaria que asegurara el financiamiento de las políticas sociales comprometidas. Y el resultado fue: la economía crecería durante el gobierno a una inédita tasa promedio de un 7%, mientras que la inflación se reduciría a la mitad en los primeros años, instalándose la idea de que el país estaría viviendo en un auge económico que no descuidaba la equidad. Entre otras cosas que Elwin hizo en su gobierno fue que insertó plenamente a Chile en la comunidad internacional e inició una apertura comercial hacia los países de la Asociación Latinoamericana de Integración a través de acuerdos bilaterales de desarme arancelario. Además, se adoptaron acuerdos económicos de complementación con México, Argentina, Venezuela, Bolivia y Colombia, que fueron la antesala de acuerdos de libre comercio. Se recuperó el diálogo comercial con Estados Unidos a favor de la integración chilena en el Sistema General de Preferencias Arancelarias. Bueno, finalmente, y con todo lo antes dicho, podemos concluir que el fin de la dictadura y transición a la democracia fue un proceso de mucho trabajo, que necesitó mucha ayuda política de parte de la oposición y también de la ciudadanía. Además que no fue algo repentino, fue un proceso que se iba implementando gradualmente en los gobiernos, partiendo por el de Elwin. De esta transición se dice que ya terminó, pero considerando varios factores, como por ejemplo la conservación de la Constitución de 1980. ¿La transición ha terminado realmente?